Ahí está. Ahora sí. Bien, habíamos arrancado con alguna serie de preguntas. ¿Las preguntas para qué son? Primero, para que podamos participar, que pueda haber un ida y vuelta en lo que estamos haciendo. Porque si no, parece que alguien elabora un discurso y una narrativa y no hay ninguna respuesta del otro lado. Entonces, lo primero que vamos a tocar es acerca de esto general que estamos viendo, este gran tema, esta gran doctrina que estamos desarrollando, que comenzó ayer y que es la eclesiología. Eclesiología es la doctrina de la iglesia. ¿Y saben qué? Es una de las doctrinas fundamentales. ¿Por qué es una de las doctrinas fundamentales? Porque en la doctrina de la iglesia convergen, es decir, se nuclean, se asocian muchas de las otras doctrinas. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a estudiar la doctrina de la iglesia, empezamos a ver historia de la iglesia. Comenzamos a ver cómo anoche se predicaba la membresía de la iglesia. ¿Alguien se acuerda de lo que se dijo anoche acerca de lo que era la membresía? Genial, vamos a recuperar todos esos datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nos vayamos de este lugar, nos tiene que quedar un buen registro de la doctrina de la iglesia, porque es una doctrina fundamental. Como les decía, ahí se asocian un montón de doctrinas. La doctrina de la salvación, por ejemplo. La doctrina de los ángeles. ¿Ustedes sabían que la iglesia es el teatro de operaciones donde los ángeles están expectando todo lo que se hace? Nosotros somos el espectáculo del cuerpo celeste del cielo que está mirando la obra de Dios en la humanidad. Cómo Dios en su bondad, en su misericordia ha salvado a estos que somos menores que los ángeles, que somos personas que se han corrompido, que somos personas que estábamos en enemistad con Dios. Sin embargo, Dios muestra su amor y su misericordia en salvarnos. Y los ángeles están mirando todo eso. Eso es genial. Otra de las cosas que vamos a ver, por ejemplo, dentro de la doctrina de la iglesia, vamos a ver la cuestión del pecado. A ver, ¿cómo es la cuestión del pecado, la relación, por ejemplo, del creyente con el pecado ahora? ¿Cómo era la relación de la persona que estaba sin Cristo con el pecado? Entonces, todas esas doctrinas se encuentran en eclesiología, la doctrina de la iglesia. Por eso es tan importante. Ayer, cuando se predicaba acerca de la membresía, somos miembros de la iglesia, no porque llenamos una planilla, sino porque hemos creído al mensaje del Evangelio, porque agradó a Dios salvar a los hombres mediante ¿qué? Mediante la locura de la predicación. ¿Esto es así o no? Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que, bueno, a ver, no me está quedando claro, puede levantar la mano y así podemos retomar la pregunta y seguir avanzando. Porque como les dije, la doctrina de la iglesia es muy importante para nosotros. Entonces yo había preguntado, a ver, ¿cómo es que somos miembros de la iglesia? Somos miembros porque cuando creímos al mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo nos bautizó. Eso que nosotros hicimos públicamente, primero pasó en nuestro corazón. Espiritualmente el Espíritu Santo nos sumergió en el cuerpo de Jesucristo y nos sacó a una novedad de vida, como dice el apóstol Pablo. Es decir, que es algo que nosotros no logramos distinguir. Por eso vieron que hay tanta gente que se bautiza y no pasó nada. Y uno dice, ¿cómo? Porque el bautismo termina siendo algo que ejemplifica lo que espiritualmente pasó en nuestra vida, en nuestro interior. Por eso el miembro de la iglesia no es una persona que cumple con un rito, con una ordenanza, o que llena una planilla, o que se asocia a cierta denominación, sino que miembro de la iglesia somos aquellos que hemos nacido de nuevo. Somos aquellos que somos nueva criatura. Por eso la iglesia de Jesucristo es algo universal, no la iglesia universal de Pare de Sufrir. Somos una iglesia universal, donde tenemos hermanos en China, en Japón, en cualquier país, en cualquier lugar donde hayan salvos por gracia mediante la fe. Ese es mi hermano en Cristo. Por eso es una doctrina fundamental. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, no es mi hermano todavía. Por más que le guste la iglesia, por más que le guste cómo se canta, por más que le guste cómo se toca la bandolina, no es mi hermano. Esa persona
se ha sometido, se ha ligado a una institución, pero espiritualmente todavía sigue muerta en sus pecados y en sus delitos. Eso enseña la Biblia, por eso la doctrina de la iglesia es fundamental. Necesitamos conocer acerca de la doctrina de la iglesia para entender, bueno, a ver, ¿cuándo somos iglesia? Una de las ilustraciones que se usa para la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y nos vamos a centrar un poquito en ese tema. Ustedes vieron que yo ahí les puse algunos apuntes y les dejé algunos renglones para que ustedes puedan ir apuntando algo de lo que a ustedes les resuena que es importante. ¿Por qué? Porque dijimos algunas cosas interesantes acerca de eclesiología, ¿no? Que es una de las doctrinas fundamentales. Entonces, si hay doctrinas fundamentales, ¿hay doctrinas secundarias? No hay doctrinas que valgan menos. Hay doctrinas que son generales, lo que significa es que no podemos estar, o sea, puede no haber un acuerdo al 100%. Por ejemplo, en escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, ahí diferimos con algunos hermanos. Es decir, algunos creen que la iglesia es arrebatada antes de la gran tribulación, otros a la mitad, otros al final de la gran tribulación. Hay algunos que creen que va a haber reino milenial, otros que dicen que no, que es ficticio, que es algo que es metafórico. Bueno, en eso, al ser doctrina general, podemos disentir con algún hermano. Pero lo que no podemos disentir es de la manera en la que somos salvos, de la manera en cómo concebimos el pecado, de la manera en cómo la obra de salvación es hecha, ¿sí? Porque si no, estamos viendo y entendiendo otro evangelio. Por eso es tan importante la doctrina de la iglesia. ¿Amén? ¿Se entendió eso hasta acá? Este punto para mí es fundamental. ¿Por qué? Porque eso lo que intenta hacer de mi parte es entusiasmarnos para que el día de mañana que ustedes quieran estudiar más, profundizar más sobre esta doctrina, lo puedan hacer. Hoy por hoy tenemos los medios suficientes, tenemos la información. Está claro que uno tiene que seleccionar la información, ¿no es cierto? Pero tenemos todos los medios y los recursos a disposición. Podemos hacer videollamadas, tenemos WhatsApp, tenemos Skype, tenemos Facebook. Hay un montón de herramientas hoy que no son excusas, ¿no es cierto? Como para decir uno no puede aprender. Todos podemos aprender. ¿Alguien piensa algo diferente acerca de eso? Es que podríamos hablar de cosas, podríamos en cierta doctrina, porque nosotros de la área pentecostal tenemos el ejemplo, ¿cierto? Nosotros creemos en la meditación del Espíritu Santo, en otras iglesias pentecostales nos crean la meditación del Espíritu Santo y ya tenemos cambio de doctrina. Porque no podríamos hacernos claros, nosotros los bautizamos por inversión y otros no por inversión. Ya tenemos diciendo que somos evangélicos, somos en la línea, pero nos cuadramos en esos términos. Claro. Por eso el tema que vamos a ver acerca de la doctrina de la iglesia siempre tiene que estar sujeta a las Escrituras, porque si no es una ocurrencia personal. Y cuando vemos la doctrina de la iglesia, tenemos que también tener definido cuál es nuestra manera de interpretar las Escrituras. Por eso es fundamental. Cuando uno va a la doctrina de la iglesia, tiene que saber diferenciar acerca de que quién es Israel y quién es la iglesia. Ahí ya hay un principio de la hermenéutica. ¿Se dan cuenta? ¿Se logra ver por qué es tan importante la doctrina de la iglesia? Porque ahí también se pone en juego aún hasta las normas de interpretación. Entonces, esas cuestiones se terminan resolviendo por qué es lo que dice la Escritura y cómo estamos llevando la interpretación de la Biblia. ¿Se entendió? Bien. Gracias a mi hermano Gaspar ahí que me está echando porras. Bien. Vamos a pasar al siguiente punto ya para meternos en el tema principal de esta doctrina, que son los 5 ministerios. ¿Quién sabe cuáles son los 5 ministerios sin mirar la hoja? Sin mirar la hoja. A ver, ¿quién es el valiente que se anima a decir cuáles son los 5 ministerios? Pastores, evangelistas, maestros, ¿qué más? Profetas y maestros. Esos son 5 ministerios. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que una de las ilustraciones acerca de lo que es la iglesia es el cuerpo?
¿Qué otra ilustración ustedes se acuerdan así que la Biblia nos refiere acerca de la iglesia? A ver, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que, o cómo ilustra a la iglesia? Cristo la cabeza y la iglesia vendría a ser el cuerpo. Bien, esa sería una ilustración. Otra ilustración. Un edificio. También la iglesia se la presenta como una imagen, como un edificio, como para que nosotros nos hagamos la idea. Fíjense la grandeza de Dios, ¿no? Él cuando escribe se quiere comunicar con nosotros. Por eso cuando la gente dice, no, yo leo la Biblia y no la entiendo, es porque tal vez no está haciendo todo el esfuerzo necesario. ¿Por qué? Porque nosotros todos y cada uno de nosotros tenemos las mismas capacidades mentales, las mismas capacidades de conexión, de sinapsis en nuestra mente. ¿Saben por qué no se efectúa esa capacidad de ir razonando, de ir pensando? Porque no lo ejercitan. Entonces, a medida que no lo ejercitamos, cada vez es más difícil entender. Y más a medida que van pasando los años, pero todos tenemos la misma capacidad. Dios no es que le dio a unos una capacidad natural, ¿sí? Estamos hablando natural cuando hablamos del cerebro, que a otros, ¿no? Porque si no, uno se presenta delante del Señor, Señor, mirá el cerebro que me diste. Y la realidad es que nosotros usamos muy poco de nuestro cerebro en aprender, en descubrir. Entonces, todos tenemos la capacidad de conocer, y Dios es tan generoso con nosotros que nos muestra imágenes en su palabra para que nosotros más o menos nos demos una idea de lo que es la iglesia para el Señor. Es un edificio, es un cuerpo. ¿Qué más? La novia. Es la novia. ¿Qué más? Hay más. Columna y baluarte. Es columna y baluarte. También refiere a que nosotros somos ovejas, ¿no? Que estamos dentro de un redil, ¿no? Entonces hay un montón de ilustraciones que nos hacen, poner a pensar, ¿de qué se trata la iglesia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la iglesia? Pero básicamente, ¿sí? Reunión es una congregación, la congregación de los santos, la congregación de los redimidos, la congregación de los llamados fuera, porque a eso refiere la palabra eclesia, ¿no? Los elegidos, hemos sido elegidos en Cristo, por haber creído en Jesucristo, Dios nos había elegido ya desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todas esas cuestiones lo que hacen es enriquecer el panorama de lo que es la iglesia, cómo Dios ve la iglesia. Yo, miren, luego de haber estado estudiando un tiempito la doctrina de la iglesia junto a los hermanos ahí en Skype, nos dimos cuenta de que muchas veces tratamos muy mal a la iglesia, o pensamos muy mal de la iglesia, o le damos poco valor, o no la tenemos en tanta estima, así como Dios tiene la iglesia. Porque nosotros hemos sido comprados a precio y a precio de sangre. Y de la preciosa sangre, dice el apóstol Pedro, ¿no? Preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, cuando usted ve a su hermano, que su hermano es la iglesia, su hermano fue comprado a precio de sangre. Y ese es el valor. Eso es la estima que Dios le da. Cuando Dios ve a mi hermano, ve a uno que ha sido comprado y lavado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el estudio de la historia de la iglesia es fundamental. Y les decía que en este caso, hablar y referir acerca del cuerpo es lo que nos va a ayudar y lo que emplea el Espíritu Santo, utilizándolo al apóstol Pablo en la carta a los Efesios. Vayamos a la carta a los Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 11. Ese va a ser nuestro pasaje base, donde nosotros nos vamos a estancar. Pero a ver, ¿qué problema podemos llegar a tener cuando nos estancamos únicamente en un solo pasaje para dar explicación a una doctrina? Primero, que se hace muy pobre, ¿no es cierto? Porque cómo enriquecemos nosotros la doctrina es ir haciendo conexiones con otros pasajes de la Biblia para darle mayor consistencia a lo que estamos diciendo. Pero acá el apóstol Pablo se refiere específicamente a los 5 ministerios.
Y viene desarrollando en la carta a los Efesios, que nuestro hermano Gaspar la está explicando completa. Después, si él quiere por ahí añadir algo acerca de la carta a los Efesios, estaría genial, porque básicamente o generalmente podemos ver en la carta a los Efesios cómo Dios le saca la tapa a ese misterio que estaba escondido. Y ese maravilloso misterio se lo había encomendado al apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, el que va a comenzar a dar cuenta, o sea, va a empezar a explicar por medio de sus cartas, por medio de su enseñanza, cómo Dios estaba salvando a los gentiles. A los gentiles únicamente no, también había judíos que habían creído. Entonces, de dos pueblos, va a decir en la carta a los Efesios, ustedes después lo pueden leer, es una carta cortita, pero es muy consistente. En los primeros capítulos, en los primeros 3 capítulos, enseña todo lo que es doctrina. Doctrina muy suculenta que hay que ir despacito, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Pero a grandes rasgos, el apóstol Pablo va a explicar cómo de dos pueblos, judíos y gentiles, Dios había hecho un solo cuerpo. Y va a decir también que ahora somos familia en Cristo. Los que antes estaban enemistados, los que antes no se podían ni ver, los que antes eran menospreciados, porque los judíos veían a un gentil y decían, este es un perro. Entonces, lo que antes tenían serias divisiones sociales, culturales, y cualquier abismo que pueda haber entre dos personas, existían ahí entre judíos y gentiles. Sin embargo, en la carta a los Efesios nos va a decir que Jesucristo en su carne derribó las enemistades. Genial. Entonces uno parte de ahí, ¿no? A ver, la iglesia, ¿de qué se trata la iglesia? Que yo ya con mi hermano no tengo diferencia. Dios nos ve y nos trata de una manera igual. Somos iguales en dignidad. En dignidad somos iguales delante de Dios. Mi hermano necesita ser salvo así como yo necesité de la salvación. Mi hermano no hizo méritos para ser salvo. Yo tampoco. Ninguno de los que estamos acá hemos sido salvos por obras. Eso es genial. Saber que lo que tenemos es por gracia, eso significa que Dios nos ha puesto en la misma altura. ¿Y por qué Dios nos otorga la responsabilidad o la tarea de servir? Bueno, precisamente porque a partir del cuarto capítulo, quinto capítulo y sexto capítulo, el apóstol Pablo decía que a partir del capítulo 4 en adelante, el apóstol Pablo va a comenzar a enseñar acerca de la cuestión práctica. A ver, ahora yo soy miembro de mi hermano, estoy en un mismo cuerpo, hemos sido salvos y delante de Dios somos iguales, pero ahora comienza todo un trato de Dios con la iglesia, que es ir haciendo que ese cuerpo vaya creciendo. Vamos a leer en el capítulo 4. ¿Se entendió hasta acá este pequeño panorama, no? De la carta a los Efesios. Lo van a leer en el colectivo mientras vayan, lean la carta a los Efesios. Yo sé que seguramente la han leído, pero siempre una nueva lectura de la Escritura siempre nos va dejando algo y nos va edificando y nos va alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Vamos a leer entonces a partir del capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 16, para luego focalizar en el versículo 11. Dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió
¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, toda esta parte de la escritura que hemos leído tenemos que tratar de enriquecerla con el contexto de la carta a los Efesios, ¿no? Ese misterio que estaba escondido desde la antigüedad, Pablo lo comienza a revelar y comienza a mostrar cómo Dios hizo una tremenda y grande salvación. Algo impensado, algo que únicamente estaba en el corazón de Dios. Y comienza a revelarlo, cómo Dios en su grande amor, en su grande misericordia, derriba las enemistades, derriba las diferencias para hacernos a todos, a todo aquel que cree en Jesucristo, miembro de un mismo cuerpo, iguales, con una. Fíjense el énfasis acerca de la unidad que ganó Dios. Nosotros no podemos hacer nada por la unidad. La unidad del creyente, de los creyentes, la unidad de la iglesia, se basa en lo que Cristo hizo. Miren, si la unidad dependiera de nosotros, estaríamos al horno, ¿no? Porque por momentos somos iguales, pero entendemos que somos diferentes. En cuestiones de razonamiento, en cuestiones de concebir la vida, en cuestiones de manejarnos, de conducirnos, tenemos pensamientos y aspectos diferentes. Qué aburrido sería que todos fuéramos iguales y pensáramos lo mismo. Pero sin embargo, en cuestiones fundamentales nos rige una misma unidad, la unidad que estableció el Señor. Por eso dice un bautismo, no dice dos bautismos, un bautismo, una fe, un Señor, un Padre de todos, pero no está allá lejos, dice y en todos. Qué glorioso, porque eso nos muestra lo que Pablo va a decir en otra de las cartas, que nosotros ahora somos templo, morada del Espíritu Santo. Ya el Señor lo había dicho. Dice, me voy a ir, pero voy a enviar el Consolador, y Él no va a estar únicamente al lado de ustedes, va a estar en ustedes. Por eso ahora somos templo de Dios, somos morada de Dios. Pero a partir del versículo 7, comienza a hablar de una diversidad en el cuerpo de Jesucristo. ¿Con qué finalidad hay una diversidad? Bueno, precisamente para que uno entienda de que cada uno es una parte, es un miembro del cuerpo de Jesucristo. En la carta a los Corintios, el apóstol Pablo va a decir, ¿son todos ojos? No somos todos ojos. ¿Son todos boca? No somos todos boca. Refiriéndose a que no todos necesariamente tenemos que ser iguales. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha equipado con diferentes cualidades, con diferentes virtudes, con diferentes dones, y como vamos a ver ahora también, con diferentes hombres ministerios que vienen a cumplir una obra que básicamente tiene que ver con la edificación del cuerpo de Jesucristo. Es decir, que lo que cada uno de nosotros podamos hacer no debiera
o no debiera perseguir la exaltación personal, sino que todo lo que hacemos es en beneficio de nuestros hermanos, es en beneficio del cuerpo de Jesucristo. Entonces todas estas cosas van adquiriendo mayor profundidad en la medida que vamos viendo versículo a versículo y vamos entendiendo acerca de lo que Pablo nos quiere enseñar. Y ahora nos vamos a centrar básicamente en el versículo 11. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? ¿Algo que no va quedando claro? Vimos cuestiones generales acerca de la doctrina de la Iglesia, por qué es una doctrina fundamental, y vimos algo del contexto de la carta a los Efesios. Y ahora vamos a ir un poquito más reducido, más acotado, vamos a ir haciendo ya un recorte más pequeño para poder entender el tema que hoy nos convoca, que es acerca de los 5 ministerios. ¿Puedo seguir avanzando entonces? Amén. Seguimos avanzando. Entonces, acá en la base bíblica, que es el versículo 11, dice, y Él mismo constituyó. ¿Qué significa eso? Que Él mismo constituyó. Él mismo formó. Bien, ¿qué más? ¿Qué le suena a usted de la palabra constituir? Enseña. ¿Qué más? ¿Cómo? Él designa. Él ordena. Él constituye. ¿Cómo? Él diseñó. Él constituyó. Él legisló. De alguna manera Él lo estableció de una manera como a Él le corresponde, porque Él es el Señor. Hoy por hoy, en muchos espacios se juega esto de decretar, ¿no? Como si nuestra voz y nuestra palabra tuviera la autoridad, la cual únicamente tiene el Señor. El Señor es el dueño de los cielos y de la tierra. Amén. Y a Él le es conferida la única capacidad de decretar, de anunciar y que eso se cumpla. Nosotros lo que hacemos es proclamar. Proclamamos la palabra del Señor, proclamamos lo que ya fue dicho. Como ¿cómo es la palabra que usa el Señor para describirnos a nosotros? Embajadores. El embajador no viene en su propio nombre, sino el embajador viene en representación de otro mayor. Ese mayor es el que larga las directivas y nosotros decimos, mira, este es el mensaje del otro mayor, cualquier cosa arreglarlo con él. Nosotros simplemente anunciamos. Somos personas que predican, que anuncian el Evangelio, pero el único que tiene el poder de decretar, de decir y de establecer las cosas es el Señor. Y eso es lo que le da sentido a la explicación que vamos a avanzar, porque Él es el que constituye. Cuando nosotros decimos que Cristo es la cabeza, no es simplemente, o sea, es a modo ilustrativo, pero eso nos quiere decir algo más. Él es el que establece, Él es el que ordena todas las palabras que ustedes dijeron. Él es el que diseña, Él es el que está en pleno señorío de su iglesia. Ahora, uno se puede pensar, bueno, pero es cierto que hay mucho creyente o mucho cristiano o que se autodenomina cristiano que no pareciera que el Señor fuese el Señor, ¿no? Uno escucha de repente predicaciones que dicen decreto en el nombre del Señor, no sé, cualquier, ya que estéis sanos. Lo que pasó con Julio, ¿cierto? Claro. Ahí uno lo veía como ellos decretaban y ya era sano. Un cantante cristiano. Y falleció al final, en cárcel. Entonces, ahora después cuando avancemos en los profetas vamos a tocar un poquito de ese tema, ¿sí? Pero lo que quiero que nos quede bien claro, que cuando decimos que Cristo es la cabeza, que Cristo es el Señor, es porque vamos entendiendo, vamos asimilando y respetando que el que toma las decisiones en cómo se concerta el cuerpo, en cómo debiera funcionar y andar la iglesia, que es el cuerpo de Jesucristo, es la cabeza. Entonces nosotros respondemos no a lo que dice una serie de normas de una institución, sino a lo que el Señor Jesucristo establece. ¿Se entiende eso? Porque uno tiene que ser, honesto. Nosotros, como creyentes, tenemos nuestra serie de ordenanzas que son inherentes a nuestra institución. Y que, bueno, uno las hace porque tienen una cierta historia y las respetamos y las amamos porque de alguna manera nos identifican de otras misiones.
Pero lo que fundamentalmente nosotros debemos guardar es lo que Jesucristo establece, porque Él es el Señor de la iglesia. Lo que las instituciones hacen como para mantener el orden y para mantener la cuestión administrativa e institucional son 5 pesos aparte. Pero eso, sí. Disculpe, tengo una duda, ¿no? Usted habló recién de la sanidad, ¿puede ser? Sí. Un poco de la sanidad, que no la hacíamos nosotros, sino sí la hace el Señor. Pero nosotros solamente somos lo que proclamamos, ¿no es cierto? No declaramos. Y cuando los apóstoles y los antiguos hacían la sanidad, ¿cómo es el tema? Ahora vamos a ir a eso. Por eso, ¿por qué es importante conocer la cuestión de los 5 ministerios? Ahora nos vamos a enfocar a eso, ¿sí? Que resulta que ellos hacían sanidad. Exactamente, y ellos tenían un poder sobrenatural, claro que sí. Ahora, fíjate que nosotros estamos diciendo y poniendo énfasis en quién era el que había establecido y determinado las cosas de esa manera. El Señor Jesucristo. Por eso Él elige a sus 12 y les encomienda, ¿no es cierto? ¿A quiénes se lo encomiendan? A los 12 que estaban ahí presentes. Les da una misión específica, determinante, a esos que estaban ahí. Es importante tener bien en claro eso. Claro que el Señor te puede usar para orar por una persona que está enferma y que esa persona sea sana. Pero otra cuestión distinta es tener la capacidad autoritativa para hablar de parte de Dios de una manera que sea visto como un decreto, ¿sí? Porque el hombre, ahora vamos a ver ese tipo de ministerios que no se encuentran operativos y hay una razón, hay una justificación para poder entender eso, ¿sí? Ahí vamos a eso. Bien, entonces partamos de ahí. Colosenses capítulo 1, ya vamos a seguir con el tema del hermano, justo es lo que sigue, pero quiero que vayamos a un texto bíblico para darle consistencia. En realidad lo que hacemos no es darle consistencia a nosotros, a lo que Dios dice, sino que la consistencia la da el Señor y nosotros intentamos trazar rectamente su palabra. Colosenses capítulo 1, versículo 18, dice la palabra del Señor, y Él, hablando de Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, si hay alguna duda, a ver de qué es el cuerpo, de qué está hablando, ¿vieron cómo la Biblia se interpreta a sí misma? ¿No? La Biblia, cuando uno va y estudia e indaga, se da cuenta que la misma Biblia da respuesta a lo que a nosotros por ahí nos puede quedar medio quicleando, como diciendo, ¿cómo? A ver, no entiendo, ¿de qué se trata? Cuando habla de cabeza, de cuerpo, bueno, acá en la carta a los Colosenses se explica claramente. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, refiriéndose a la persona de Jesucristo. Porque más adelante va a decir, en Él estamos completos, en Cristo no nos falta nada. En Cristo, por eso, en Cristo las enfermedades, las dolencias, aún la misma muerte pasa a un segundo o tercer plano. ¿Se entiende, mi hermano? Mi hermano. Le estaba buscando el texto. Mire, el texto este nos lleva a darnos cuenta en Colosenses, el apóstol Pablo va a seguir diciendo que en Cristo estamos completos. Entonces uno, al entender que en Cristo estamos completos, nos damos cuenta que la cuestión de la sanidad, la cuestión de las necesidades materiales pasan a un segundo plano, porque en Cristo estamos completos. Y en mismo Colosenses, capítulo 2, versículos 18 y 19, ¿lo tienen ahí? Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece, con el crecimiento que da Dios. Fíjense qué importante, porque acá el apóstol Pablo va a decir que Cristo es la cabeza, que en Cristo estamos completos. Va a decir, miren, que nadie los convenza de que hay otra cosa superior, ¿no? El culto a los ángeles, cuestiones del misticismo, cuestiones de lo paranormal.
¿Por qué? Porque nosotros vamos creciendo en virtud de lo que Dios ha puesto humana y terrenalmente, el cuerpo, la comunión de los santos. Y ahora vamos a pasar a otra parte donde nos vamos a dar cuenta que Dios nos ha dado hermanos dentro de la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No es que uno tiene que esperar algo sobrenatural, no, Dios ya lo dio, Él ya lo constituyó. Algo hecho en el pasado, Dios ya lo armó, ya lo diseñó, ya lo ordenó. Y tiene que ver con estos 5 ministerios, de los cuales nosotros ahora ya nos vamos a sumergir. El primero que dice ahí su cartilla son los apóstoles. Un tema tan en boga en este momento, no en este tiempo histórico, la cuestión de los apóstoles. ¿Saben qué? 2 por 3 aparece esto en la historia de la humanidad. Gente que quiere subir un escalón más. Gente que no se conforma con Cristo, quiere algo más. Gente que no se conforma con ser apacentado, con estudiar la palabra, sino que quiere algo más sensorial, más que dé más euforia, que dé más entusiasmo, más ahínco, que lo ponga por encima del resto de las personas. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando primero de la unidad y que dentro de la unidad hay diversidad? ¿Para qué? Para el crecimiento. Pero esta diversidad no nos pone a unos encima de los otros, sino que el Señor, cuando junta a sus discípulos, le dice: ¿alguno de ustedes quiere ser el mayor? Ya se estaban peleando por eso, ¿no? Los discípulos. Vino la mamá de Juan y de Jacobo y dice: Señor, ¿por qué no lo pones a mis 2 chiquititos, a uno a tu derecha y a otro a tu diestra? Y el Señor le dice: ustedes no saben lo que piden. Eso no me es a mí, ya está establecido. Dice: ¿alguno de ustedes quiere ser el mayor? Y yo calculo que más de uno se moría por levantar la mano. Dice: bueno, sea como el que sirve. Amén. Porque ¿saben quiénes se enseñorean de los demás? Los reyes humanos y terrenales. Así es. Ellos sí se enseñorean y quieren enseñorearse, por más que demagógicamente nos pinten que quieren ser los grandes servidores del público. No, ellos se quieren enseñorear. Porque el hombre humano terrenal busca esas cosas, busca enseñorearse de los otros, busca estar por encima. Pero sin embargo en Cristo estamos puestos para el servicio. Por eso el Señor no hace mayor y más maravillosa ilustración que ceñirse una toalla y lavarle los pies a sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Pensar que el Señor podría haber hecho cualquier tipo de demostración ahí, ¿no? Demostrar una vez más que era el Señor, pero no era necesario. Así es, Señor. Él se ciñó, se puso de rodillas y le lavó los pies uno a cada uno. De toda la mugre, porque andaban en cuestiones precarias ahí en la tierra polvorienta, pero el Señor se hincó a lavarle los pies a los discípulos. Qué tremendo que eso. Por eso el apóstol Pablo va a decir que se revistan de humildad, que nos revistamos de humildad, porque Dios da gracia a los humildes. Entonces, esto del apostolado está muy en auge, muy en boga, pero 2 por 3 hay como una necesidad de la humanidad de poner nuevamente al hombre en el centro de la escena. La palabra apóstol en griego significa simplemente uno que es enviado. No significa otra cosa. Ser apóstol es es una persona que es enviada. ¿Saben cuál es el apóstol por excelencia? ¿Quién es el apóstol por excelencia? A ver. Cristo, muy bien. Pensé que por ahí iban a decir alguno del apóstol Pablo. Porque hay iglesias donde se debate: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Pero el apóstol por excelencia fue nuestro Señor Jesucristo. En el acuerdo trinitario ahí Él fue enviado para darnos salvación. Qué maravillosa demostración, ¿no? De abandonar toda su prerrogativa, de dejar todo eso que le pertenecía a Él en cuestiones de honor, de grandeza, y venir, ponerse el overol de ser humano y estando en medio de nosotros, venir a servir al hombre. Y eso no es nada. Vino a dar su vida, vino a ofrecerse por entero, muriendo en la cruz por la humanidad. Entonces el apóstol hay que entender que es una persona que está enviado. Los 12 apóstoles originales fueron elegidos por el Señor. El Señor hizo una selección especial. Habían muchos, hubo en parte del ministerio del Señor, hubieron veces que multitudes lo seguían.
Pero ya acercándose al tiempo de la pasión cada vez eran menos. Sin embargo, el Señor elige 12 y los hace sus íntimos, con los que Él comparte. Y fíjense en qué particularidad, ¿no? Porque la gracia de Dios, al elegir 12 hombres comunes y corrientes, elige a un traidor. Y Él sabía, porque lo había anunciado en el principio de su ministerio, que entre los que estaban ahí había uno que lo iba a traicionar. Y sin embargo le tiende la mesa y come con él del mismo plato, sabiendo que lo iba a entregar. Qué grande que es el Señor. Qué tremendo. Bueno, esas enseñanzas son para que nosotros las llevemos al plano de la comunión dentro de la congregación. Claro que hay veces que nos va a tocar estar en compañía de la cizaña. Claro que hay veces que nos va a tocar estar de alguna manera compartiendo con gente que no piensa lo mismo, o que tiene otras intenciones, o que aspira a otras cosas. Pero tranquilo, el Señor es el Señor de la iglesia, y nosotros debemos seguir la verdad en amor, como el Señor siguió la verdad en amor. Él anduvo en verdad. El Señor no pagó con maldición. Cuando lo maldecían, Él no respondía de la misma manera. El Señor es el máximo ejemplo de entrega, de abnegación, de sacrificio, de amor, el cual nosotros debemos observar. Eran especiales estos hombres. Estos apóstoles eran especiales. Tenían un llamamiento especial. ¿Por qué la pregunta? ¿Por qué apóstoles en un momento y por qué apóstoles ahora no? ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál les parece a ustedes que puede ser una de las razones fundamentales de que hubieron apóstoles en un momento y ahora no serían necesarios? Por la tarea que tenían que hacer. Por la tarea. ¿A qué se refería la tarea apostólica? ¿Cómo? Ministerio, claro. El apostolado está dentro de los 5 ministerios. Ellos tenían una misión, claro. ¿Cómo? El apóstol aprende del maestro directamente. Claro. Que ahora todo lo que es el maestro ya lo tenemos escrito ahora. En ese momento no estaba escrito. Ajá. Entonces ahí había una misión que ellos estaban cumpliendo que tenía que ver con esto de edificar las primeras iglesias, de plantar las bases. El apóstol Pablo va a decir que ellos pusieron el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Sobre esta roca edificaré futuro mi iglesia. ¿Cómo lo iba a hacer? Por medio de esos hombres que él había elegido. Y el apóstol Pablo dice, y yo, el último, como un abortivo, me fue dada esta bendición, este honor, esta gracia, no la merecía. De los pecadores soy el primero, pero me fue otorgada esta bendición, y lo que he recibido, ay de mí, si no predico el Evangelio. Y él mismo, a ver, acá hay algo que también tenemos que hacer un paréntesis. Nosotros creemos en la inspiración bíblica plenaria y verbal. ¿Qué significa eso? Nosotros creemos que la palabra de Dios no es que contiene la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios en su totalidad. Eso significa que la palabra de Dios es inspirada. Que creemos que plenamente cada palabra, cada verbo, cada cosa que está puesta ahí ha sido inspirada por Dios, es decir, es palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos y asumimos una interpretación plenaria y verbal, cuando el apóstol Pablo dice, y yo, el último, como un abortivo, me ha sido otorgada esta bendición de ser apóstol enviado a los gentiles, entendemos que ¿qué? Que él es el último, que no hay más. Y por más que algunos con estrategias, ¿no? Como decíamos, leíamos hace un rato, algunos por su mente hinchada, mente humana, carnal, que va a querer seducir a la gente y le va a querer decir, no, porque yo recibí una revelación nueva de parte del Señor, lo que está queriendo es seducir a las almas inconstantes. Aquellos niños que son endebles, que todavía no tienen en claro acerca de, bueno, cómo es que somos salvos, cómo es que nosotros nos definimos acerca de la interpretación de las Escrituras, acerca de lo que es la iglesia, esos son los niños inestables. Todos estamos llamados a crecer en el Señor. ¿Sabían? Todos.
Todos. No es que algunos pueden y otros no pueden. Eso es una mentira que el diablo ha establecido. No, vos no podés. Si vos apenas terminaste la primaria, eso es mentira. Hubieron grandes hombres de Dios que no sabían leer y escribir y Dios lo usaba de una tremenda manera y tenían doctrina. Conocían la Biblia. La recitaban de memoria. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Porque era gente que quería aprender. Gente que quería hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Porque Él es el Señor. Vamos a ir dándole consistencia a estas premisas, ¿sí? Entonces, eran especiales, habiendo sido testigos del ministerio, las enseñanzas, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesús. Esos eran los requisitos de los apóstoles. Pregunta, ¿puede haber alguien ahora que pueda ser testigo presencial del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo? ¿Hay alguien que pueda ser testigo presencial de la resurrección de Jesucristo? No, es posible. Es cierto, hoy la ciencia busca ahí comprobación y veredictos, pero la Escritura se refiere a que esos que fueron llamados apóstoles tenían una serie de requisitos. Y eran haber estado con el Señor en su ministerio terrenal, haber participado de la resurrección, haber estado participando de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Entonces ahí es como que se va acortando la brecha, ¿vieron? Es como que ahí uno va entendiendo, entiendo, voy siguiendo el hilo de a ver por qué apóstoles ahora no. Porque ellos tenían una misión y era ser la boca de Dios. Y lo que ellos decían no es, bueno, Dios me dijo y empezar a entrar en un trance. Era ordenanza directa. Era ordenanza de Dios, infalible. ¿Saben lo que significa ser infalible? Que no contiene errores. Otro de los atributos de la palabra de Dios. La palabra de Dios es infalible, no falla. Y lo que estos hombres decían, no fallaban. Y ahora por ahí vemos gente que se proclama apóstol, profeta, y dicen una sarta de cosas, primero que no tienen ni consistencia bíblica, y en segundo término que muchas veces se llevan un chasco, porque fíjense qué peligroso que es todo esto. No sé si algunos conocen, yo algo sé, por ahí si alguien sabe un poquito más, está bueno que lo comparta. La iglesia de los adventistas de los últimos días creían a una profeta que decía que el Señor Jesucristo, por unos cálculos que ella había hecho y que el Señor le había revelado, iba a venir tal día, en tal hora y en tal lugar. ¿Qué hicieron? Se congregaron todos los adventistas del séptimo día en ese monte. Hoy ese monte, ese acontecimiento histórico es reconocido mundialmente como el gran chasco del mes de octubre, creo que fue. ¿Por qué? Gente que creyó a una persona. Cuando la Escritura, ¿qué dice claramente? Que nadie sabe el qué. El día ni la hora. O sea, el Espíritu Santo o se olvidó de lo que le dijo, de lo que dijo ahí por boca del Señor, o ¿qué pasó? O hay contradicción. La Biblia no puede estar en contradicción. Porque es palabra de Dios. Y Dios no cambia. ¿Vieron cómo el encadenamiento de argumentos nos va haciendo darnos cuenta, por medio de la Escritura, que no es necesario, y en la etapa de los apóstoles ya pasó, fue un oficio que tenía una misión fundamental, poner el fundamento. Que la gente conociera acerca de la obra de Jesucristo y de la obra que Dios iba a hacer en la iglesia. Este era el ministerio que ellos tenían, ministerio inconfundible. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. Hay muchísimas, si alguien después quiere más citas bíblicas, algunas me las estoy salteando, ¿sí? Algunas las voy parafraseando, pero cualquier cosa les podemos pasar el material después por PDF. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 8. Pablo también defendió su apostolado. Pablo dice que fue la última persona a la cual se le apareció el Señor, y dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí.
¿Cuándo le apareció el Señor a Saulo? En Damasco. ¿Dónde iba él? Arriba de un caballo. Y apareció una luz. ¿Y qué pasó? Se cayó del caballo, Saulo de Tarso. Tenía toda la ley en su cabeza, era una persona muy preparada, muy capacitada, pero estaba dando voces contra el aguijón. Estaba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo. El Señor le sale al encuentro. Saulo, ¿por qué me persigues? Pastor. ¿De dónde sale el caballo? Muy buena pregunta. Es una ilustración. Claro, es una metáfora. Se cae del caballo en el sentido de que, bueno, él iba con cartas para perseguir. No iba a pie, seguro que no iba a pie. Claro, Como no, era alto. no, la verdad que no sé. Por ser alto tenía que tener animales, por ser alto, para poder movilizar de una ciudad a otra ciudad. Tremendo, muy bien. Muchas gracias, Pastor, por su comentario. Muchas gracias. Porque el transporte no usaba. Está bien. No era una cosa por cuatro. Claro. Bien. Pero la serpiente también. Está bien, era lo que quise decir, una metáfora acerca de que se cayó de algo, del orgullo, ¿no? Pero bueno. Está bien, pero la aclaración. Gracias, Pastor. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2. Eso téngalo apuntado ahí por si quiere después reforzar. Primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 1 y 2, donde también ahí el apóstol Pablo hace defensa de su apostolado. Y cuando hace defensa de su apostolado a los Corintios, que era una iglesia bastante complicada, bastante carnal, niños espirituales, le dice el apóstol Pablo a los Corintios, una iglesia muy desordenada, pero también con mucha riqueza espiritual, muchos dones habían ahí, pero eran niños en Cristo. El apóstol Pablo, ¿será posible? Tiene que presentar las credenciales de su apostolado. Por eso, a ver, el hombre, la naturaleza humana, a veces por más que tenga el mejor maestro, si no quiere aprender, no va a aprender. Estos 12 discípulos estaban con Jesús, el maestro por excelencia. Acá las iglesias fundadas por Pablo, de golpe y porrazo, poniendo en duda, en cuestión al apóstol Pablo. Bueno, y él en el capítulo 9 de Primera a los Corintios tiene que dar evidencias acerca de su apostolado. Y él dice, yo fui uno de los que estuve con el Señor, lo vi al Señor, perdón. Y él lo hace por medio de preguntas. Bien, dice, estos apóstoles generalmente iban de lugar en lugar, fundando muchas nuevas iglesias. Ellos dieron a la iglesia gran parte de los escritos del Nuevo Testamento, los cuales son su fundamento. Y tenían la mayor autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que ellos decían era infalible, era palabra de Dios. Ellos daban doctrina para la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. No es verdad tampoco que los apóstoles no se sujetaban a nadie. Esta idea que hay, ¿no? Que bueno, como son apóstoles, están en un lugar superior, entonces no tienen que rendir cuentas a nadie. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vamos a la historia de la iglesia en Hechos de los Apóstoles, vemos siempre una intercomunicación entre los pastores, entre los líderes de la iglesia, aquellos que eran columna. El apóstol Pablo y Bernabé, que fueron enviados a hacer una tarea misionera, volvían siempre a la iglesia madre, a la iglesia base que tenían ahí en Antioquía, ¿qué? A dar cuenta. A decir, bueno, anduvimos por acá, fuimos por allá, hacen su segundo viaje, y los mismos mapas que ustedes tienen en su Biblia, en los viajes misioneros, les muestran cómo los hombres de Dios se manejan en sujeción, nunca en soledad, porque somos un cuerpo y necesitamos de este tipo de actividades, de poder confraternizar, de poder estar juntos, compartir, conversar. Y bueno, y los apóstoles también hacían eso, mostraban cómo ellos estaban en comunión, cómo incluso en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles hay un concilio, donde todos los líderes de la iglesia se juntan, ¿para qué? Para llevar adelante lineamientos doctrinales y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos enseñando? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué dice la Escritura? A ver, y entre ellos se ponían de acuerdo y establecían lo que la Escritura decía. Entonces siempre nosotros podemos ver en la Escritura una sujeción, un acompañamiento, una cooperación entre los líderes de la iglesia. Esto nunca es una tarea personal, nunca se definen las cuestiones de iglesia de manera unilateral.
porque somos un cuerpo. Y Dios ha establecido personas al liderazgo para que estén poniéndose en acuerdo y guiados por el Espíritu Santo y con el acompañamiento de la asamblea, llevar adelante toda obra que sea relacionada a la iglesia. Esto sé que no es fácil, pero son los requisitos que vemos en la palabra del Señor. Cuando Pablo fue presentado en la iglesia de Jerusalén, allí también, se eligió a Pablo y a Bernabé, y ¿qué hicieron? La iglesia los despidió, los envió. Hay una participación de la congregación, ¿se dan cuenta? No es que Pablo y Bernabé dijeron, no, yo recibí de parte del Señor irme a tal lado, no. Hubo una confirmación congregacional. La iglesia es un cuerpo viviente. La iglesia no es un templo vacío, un templo muerto, un templo hecho de material. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres que han nacido de nuevo. Entonces es un organismo vivo, un organismo que participa, un organismo que es espiritual, un organismo que vive la vida cristiana, un organismo que, ligado por las coyunturas, va creciendo con el crecimiento que Dios da. Bien. ¿Podemos seguir adelante? ¿Sí? Bien. Acá yo quisiera... hay un apartado acerca de la cantidad de los apóstoles, pero no nos vamos a detener allí porque nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a avanzar un poquito más. Sí quisiera relacionar la misión de los apóstoles con la tarea del misionero. ¿Cuántos algunos acá fueron misioneros alguna vez? ¿Pueden levantar la mano, por favor? Bien, 1, 2, 3. Bien, no voy a hablar de la tarea misionera. ¿Por qué? No porque no haya sido misionero, eso no me da autoridad para hablar de un tema, ¿no? Nosotros